Hola, ¿qué tal, gente de YouTube? Amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video, una nueva clase, esto que se llama Aprendiendo Hebreo en 5 minutos. Y hoy estamos ya en la clase número 128 y hoy continuaremos desarrollando este tema del tiempo futuro en hebreo, como lo hemos venido haciendo ya desde hace 2 semanas, casi 3 semanas ya con esta. Y hoy estaremos continuando con las últimas cosas que se nos ha quedado en el tintero, como ya lo venía diciendo desde el día de ayer, cosas que no habíamos tocado del tiempo futuro en hebreo, y también no solo del tiempo futuro, sino de todos los tiempos. Aquí vamos a tocar cosas también del tiempo pasado, del tiempo presente y por supuesto del tiempo futuro. Sin más preámbulos, amigos, vamos a comenzar con este video en el día de hoy, pero yo te recuerdo a ti que todavía no te has suscrito al canal, suscríbete para que puedas recibir de forma automática todos los videos cuando los suba y no te pierdas ninguno. Dale me gusta, comenta, deja tu comentario, los estaré leyendo y contestando. Y muy bien, ¿qué aprenderemos en el día de hoy? Veremos un tema que se llama la cópula, cómo utilizar esta forma gramatical. Esto es una forma gramatical, vamos a estudiar en el día de hoy cómo utilizarla. La aplicación de la cópula, por supuesto, esta aplicación, cómo la utilizaríamos dentro de los contextos necesarios. Y por supuesto, ejercicio de lectura y ejemplos prácticos. Y bueno, muy bien, entonces comenzamos con el tema de la cópula. Vamos a comenzar a leer el enunciado para que podamos entender de qué se está tratando la cópula, pero como ya lo venía yo diciendo y lo veíamos leyendo anteriormente, la cópula es una forma gramatical. Entonces, como en hebreo no se usa el verbo ser o estar en tiempo presente, esto ya lo sabemos y lo he explicado hasta la saciedad en casi todos mis videos, los pronombres personales who, he, him o hen, o sea, él, ella, ellos y ellas, lo reemplazan. ¿A quién reemplazan? Pues al verbo ser o estar en presente, lo reemplazan y se unen al sujeto y unen el sujeto al predicado. Es decir, cumplen la función de la cópula, que viene siendo ese conector o ese verbo ser o estar que une dos frases. Bueno, dos frases no. El sujeto con el predicado. El sujeto con puede ser, o el predicado puede ser o el complemento de la frase, o puede ser también lo que llamamos también el Shem Toar en hebreo, que es un adjetivo. Puede ser un adjetivo. ¿Ok? Dicha cópula coincide tanto en género como en número con el sujeto. Esto sí que es importante. La cópula, o bueno, el pronombre, en este caso que se utilice, debe coincidir en género y en número con el sujeto del cual se esté tratando. Y vamos a ver ejemplos entonces. Vamos a ver primero la tabla de abajo. Se utiliza cuando el sustantivo es singular masculino. Singular masculino. ¿Qué es lo que se utiliza? Vamos a utilizar el pronombre personal who, que es él. Vamos a utilizar el pronombre personal who cuando nos estemos refiriendo, ¿sí?, a un sustantivo, ¿sí?, o sujeto que sea singular masculino. Cuando el sujeto o el sustantivo sea singular femenino, pues el pronombre personal que vamos a utilizar va a ser el he, que es ella, el pronombre he. Y asimismo también para los plurales, cuando el sustantivo o el sujeto es plural masculino, pues vamos a utilizar el pronombre personal plural masculino, que es hem, ellos.
Y lo mismo va a ocurrir cuando el sustantivo o el sujeto sea plural femenino. Utilizaremos el pronombre personal hen, con n, que viene siendo ellas. Ahora sí, vamos a ver los ejemplos. La ciudad de Tel Aviv es el centro del país. Y aquí este es viene siendo lo que es, viene siendo el verbo ser o estar, en presente, por supuesto. Todas estas frases son en presente, ¿ok? Porque es en presente, vuelvo y explico, es en presente que el verbo ser o estar no existe en hebreo. En todos los demás tiempos el verbo ser o estar sí existe, en futuro y en pasado. En presente no existe el verbo ser o estar y por lo tanto esta es otra forma de reemplazar el verbo estar en presente. Yo ya había explicado hace unas clases o hace no me acuerdo cuántas clases, pero lo pueden buscar. Yo ya había explicado que otra forma de reemplazar el verbo estar es en presente es el verbo ubicarse o hallarse, que significa nimtza. Se dice nimtza en hebreo. Ese verbo también se puede utilizar para reemplazar el verbo ser o estar en presente. Ahora sí, otra forma es esta: reemplazar el verbo ser o estar por pronombres personales. En este caso, la ciudad de Tel Aviv. ¿Aquí de qué nos estamos tratando? Aquí el sujeto es la ciudad. Ojo con esto, hay que identificar el sujeto. En español la ciudad es femenina, femenina en español. En hebreo la ciudad se dice Jair. Y Jair es una palabra que también es femenina en hebreo. Por lo tanto, lo que utilizaremos va a ser el pronombre personal femenino, singular femenino. Ojo, porque Tel Aviv, la ciudad, es una palabra femenina y es singular. Por lo tanto, este es el pronombre que utilizaremos. El pronombre hi, que es para ella. Jair, Tel Aviv, o sea, la ciudad de Tel Aviv. Hi, Merkaz Haaretz. Jair, Tel Aviv, hi, Merkaz Haaretz. O sea, la ciudad de Tel Aviv es el centro del país. Muy bien, el siguiente ejemplo. Estas casas blancas son el corazón del barrio. Y aquí, ¿cuál es el sustantivo, el sujeto que nos estamos refiriendo? Pues las casas blancas. La palabra casas viene siendo el sujeto o el sustantivo. Y en este caso, en español, la palabra casas es una palabra que primero es plural. Ojo con esto, plural. Y segundo es femenina. Ahora, ¿qué pasa en hebreo? En hebreo, esto si lo pensamos en español, y eso es lo que muchas veces la gente se equivoca, que lo piensa primero en español y claro, piensa que como es femenina en español, entonces en hebreo también es femenina. Y ahí hay un error. En hebreo la palabra casas o casa, la palabra casa es una palabra masculina, que se dice bait, ustedes lo saben, bait. Y por lo tanto, casas en plural se diría ha-batim, las casas, batim. Y batim es una palabra masculina plural. Por lo tanto, el pronombre personal para poder reemplazar el verbo ser o estar que vamos a utilizar va a ser el pronombre personal plural masculino, o sea, hem con n. Por lo tanto, Havatim, Halevanim, Haele, Hem, Lev, Ashchuna. Havatim, Halevanim, Haele, Hem, Lev, Ashchuna. O sea, estas casas blancas son el corazón del barrio. Otro ejemplo. Las guerras son la raíz del mal. Aquí otra vez nos estamos refiriendo a las guerras. La palabra guerras es femenino y es plural. En hebreo la palabra guerras también es femenino y pues obviamente es plural porque nos estamos refiriendo a varias guerras. Por lo tanto, lo que vamos a utilizar es la palabra hen, o sea, ellas. Es el pronombre personal para ellas en plural. Hamilhamot hen shoresh hara. Amilhamot hen shoresh hara. O sea, las guerras son la raíz del mal.
Shoresh es raíz y hara el mal. Las guerras son la raíz del mal. Muy bien. Ahora otra cosa que vemos es que en español eh, el verbo ser o estar solo se conjuga de dos maneras. Son o es. No hay otra forma de conjugar el verbo ser o estar en presente. En cambio aquí estamos viendo cuatro formas, ¿sí? Dependiendo del género y del número. En español es solo dependiendo del número. El género no interesa. Muy bien, otro ejemplo. Este libro es un fenómeno interesante y especial. Este libro es un fenómeno interesante y especial. ¿Cómo diríamos esto? Este libro sería Hasefer, Hazé, y como Sefer, o sea, libro, es una palabra masculina singular, pues la palabra, el pronombre personal que vamos a utilizar es hu, que es el pronombre personal masculino singular. Hu tofa'a me'anienet u miujedet. Y el último ejemplo, el cielo es el límite. Ojo aquí, el cielo es una palabra singular y es masculina, pero en hebreo la palabra cielo se dice shamaim, que es una palabra que sí es masculina, pero es plural. Ojo con esto, shamaim. Hashamaim, hem, por eso utilizamos hem, porque es masculino plural. Hagvul, o sea, el cielo es el límite. Muy bien amigos, terminamos entonces esta clase con una aplicación de este tema. Vamos a ver entonces rápidamente un ejercicio rápido de lectura. Vamos a completar la frase dependiendo de cuál es el pronombre personal que utilizaremos. Y aquí he dejado la tabla para que nos vayamos si la necesitamos. Y aquí está. Singular masculino, singular femenino, plural masculino y plural femenino. Dependiendo de eso, pues vamos a utilizar los pronombres correspondientes, que son estos. Muy bien. El primer ejemplo dice, Haolam, y entonces Haolam es el mundo. El mundo es una palabra masculina tanto en hebreo como en español. Por lo tanto, el pronombre personal que utilizaremos es hu, el. Haolam, hu, makom yafe aval kashe. Que esto traduce, el mundo es un lugar bonito, pero difícil. Y este es viene siendo este hu. Siguiente ejemplo. Televisia. La palabra televisia es una palabra femenina y es singular, por lo tanto utilizaremos el hi. Televisia hi siva retzinit leivud ezman shel yeladim ravim. Que esto traduce, la televisión es una razón, siva es razón, retzinit seria, Leivut Esman, o sea, para la pérdida de tiempo, Shel y Eladim Ravim, de muchos niños. La televisión es una razón seria para la pérdida de tiempo o para perder el tiempo de muchos niños. Siguiente ejemplo, Ahaim. La palabra Ahaim es vida, pero en hebreo es una palabra que es masculina y es plural. En cambio, vida en español es femenina y es singular. Aquí es masculina y es plural. Por lo tanto, lo que utilizaremos es la palabra hem, que es para ellos en plural, plural masculino. Ahaim, hem, mishak, aroch, umeanien. Que esto traduce la vida es un juego largo e interesante. Siguiente ejemplo. Apiramidot, apiramidot. La palabra piramidot significa piramida es una y piramidot está en rabín, en muchos. Y esto quiere decir las pirámides, ¿sí? Piramidot. Las pirámides, y es una palabra que en hebreo es femenina y es
plural. Por lo tanto, lo que utilizaríamos va a ser este pronombre personal que es hen, para ellas. Hapiramidot, hen, gvarim, atikim, shel malkei, Mitzrayim. ¿Qué esto quiere decir? Las pirámides son tumbas antiguas de reyes egipcios. Muy bien. Y el último ejemplo. Hanearot, Hanearot. Nearot son ríos, los ríos. Y ríos en hebreo es una palabra femenina y es plural. Por lo tanto, volvemos a utilizar esta misma palabra que ya la utilizamos en el ejemplo anterior. Nos quedaría hen, con n, para ellas. Hanearot hen adrachim shebaem kol hamaim olchim umegiim la'yam hagadol. Esto nos traduce: los ríos son los caminos por los cuales todo el agua va y llega al gran mar. Y muy bien, amigos, yo me despido por el día de hoy, no sin antes con la frase del día. La frase es la siguiente: Hatmuna hazot hi miuchedet bishvili. O sea, esto traduce, Hatmuna hazot hi miuchedet bishvili, traduce: esta foto es muy especial para mí. Y si se dan cuenta, utilizamos lo que era el pronombre personal hi, que es para ella. ¿Por qué? Porque el sujeto, que es etmuna, es un sujeto femenino y es singular, que es la palabra foto, que en español también es singular femenino. Muy bien, amigos, me despido por el día de hoy. Dios mediante, nos estaremos encontrando en el día de mañana.